Amén y amén. Denle otro aplauso al Señor. Hermano, el Señor ponía algo en mi corazón sobre esto y me daba un enfoque bastante diferente, porque yo sé que tal vez la mayoría de nosotros hemos leído, estudiado un poco la historia de David. Amén. Y yo quiero trasladarle en estos 45 minutos lo que el Señor puso en mi corazón. ¿Cuántos hemos leído la historia de David? Amén. ¿Sí la hemos leído? Amén. ¿Sí nos acordamos? Amén. Ok, gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor por eso. Gloria a Dios. Hermano, a mí me llama mucho la atención, viendo desde una perspectiva que el Señor me hablaba al corazón. David fue ungido, pero cuando David es ungido, mire qué tremendo esto. David es ungido para ser formado. Amén. ¿Sí sabía eso? Amén. Que David es ungido para ser formado. Yo le voy a prestar mire, el niño no se preocupe, no te preocupes, hermano, que los niños son niños. Esté tranquila, ¿ok? David es ungido para ser formado. A mí me llama mucho la atención cómo el Señor opera en nuestros corazones. Y ser ungido, ¿qué es ser ungido? Es ser apartado, es ser llamado. Eso también tiene la palabra ungido tiene una connotación, es que ser ungido es ser llamado, es ser apartado. Amén. Entonces, hermano, ¿cuántos de aquí tenemos un llamado de parte del Señor? Amén. ¿Cuántos sabemos que el Señor nos ha llamado? Que hay un llamado sobre cada uno de nosotros. Amén. Yo creo que todos podemos reconocer eso, que tenemos un llamado de parte del Señor. Entonces, cuando el profeta Samuel llega a la casa de Isaí, usted sabe la historia, vamos a un repaso rapidito, y le presenta a todos sus hijos, excepto a David. Imagínense, hermano, al que va a ser ungido. Pero cuando David es ungido por Samuel, hermano, uno dice, ¿y ahí qué sigue? El Señor te ungió, el Señor te llamó, te reconciliaste con el Señor, aceptaste al Señor Jesucristo, lo reconociste, dijiste, Señor, no vuelvo atrás, de aquí para adelante, fortaléceme, guíame. Pero, hermano, cuando recibimos al Señor Jesucristo, yo creo sin duda alguna que viene una etapa de formación. Dígale que está a su lado. El llamado trae formación. El llamado de Dios a tu vida y a mi vida trae formación. Hermano, porque por eso es que, y tal vez no se va a escuchar bonito, pero por eso es que muchas veces luego que nos llama el Señor, resistimos continuar. Resistimos permanecer. Resistimos quedarnos en la línea del llamado. Y esto a mí me llama mucho la atención y quiero ir rapidito porque tengo bastante palabra que leerle. En primera de Samuel 16:1 dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Hermano, el Señor a ti te escogió. Amén. Yo quiero decirte eso, a ti no te ha escogido nadie más que el Señor. Amén. Amén. Si tienes un pastor detrás de ti que te anda buscando y que te anda diciendo vamos a la iglesia, a ese pastor tal vez te va a caer mal en algún rato. Pero recuerda que el Señor lo envió. Amén. Así como porque el Señor envía a hombres, hermano. Amén. Amén. Para llamar a otros hombres a través de la dirección del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora, tú tienes un llamado. Amén. Mira el que está a tu lado y dile, tú tienes un llamado. Porque aquí, hermano, no se salva nadie. Aquí todos tenemos un llamado. Usted va a decir, pastor, no, el llamado es para los pastores, No, hermano, todos tenemos un llamado. A todos, con todos el Señor. Mire, hay una lista de cosas que el Señor creó, dice, para que nosotros anduviéramos en ella. ¿Cómo estará esa lista? ¿En cuántas andaremos ahorita? ¿Será que está intacta esa lista, hermano? O ya vamos avanzadito. Ya va subrayado como, ok, aquí vamos bien. Y a veces la lista puede estar y que no hemos hecho nada. Ok, entonces, vamos a seguir leyendo. Aquí hay mucho que leer. Primera de Samuel 16:11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. ¿Dónde estaba David, hermano? Apacentando las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí.
Versículo 12, envió pues por él e hizo entrar. Y era como, diga usted como yo. Como yo no, no como usted. Hermano, era rubio, era hermoso de ojos y de buen parecer. Dígale que está a su lado, soy figura de David. Soy figura de David. Soy figura de David, un aplauso al Señor. Somos figura de David, hermano. Claro, aunque el enemigo diga lo contrario, lo reprendemos en nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque, hermano, el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Ok. Entonces dice, era rubio, hermoso, de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate. ¿Y qué le dijo? Levántate y úngelo. Sobre usted se levantó el Señor. Y lo ungió. Aleluya. Así es. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo cree? Amén. ¿Lo recibe? Amén. Denle un aplauso al Señor por eso. Necesitamos creerlo, recibirlo. Pero ¿por qué a veces, hermanos, nos negamos? No, pastor, ¿cómo me va a ungir el Señor a mí si usted supiera cómo ando? Ya te ungieron. Amén. Ya te llamaron. Pastor, aclare, ya te predestinaron. Amén. Pastor, ¿cuándo? Antes que nacieras. Amén. Aleluya. Así que no hay excusa. Así que aquí para donde usted se quiera ir, no hay... No. Jonás, hermano. Ahí, el domingo pasado estuvo muy lindo esto. Jonás. Por más que te escondas, terminarás en mí. Entonces David, levántate y úngelo, le dice el Señor al profeta, porque este es, mira que está a su lado. Y dígale, tú eres. Ahora dígale usted, tú eres. Hermanos, nosotros somos, denle un aplauso al Señor, nosotros somos. Nosotros somos. No busca al vecino, ¿será que el Señor tiene un plan con el vecino? Contigo lo tiene también. Amén. Gloria a Amén. Dios. Ok. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Hermanos, lo miraban a David como el más delgadito, el más... No, David que tenía experiencia de guerra, David no tenía experiencia de guerra, pero el campo de enseñanza de David era cuidar las ovejas de su padre. Amén. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante, miren lo lindo. ¿Qué pasó desde el día que el Señor ungió a David? Léalo fuerte, no tenga miedo. El Espíritu de Jehová vino sobre El Espíritu de Jehová vino sobre David. Usted es el pastor, y entonces ¿cómo dice usted que a mí me ungió el Señor? Si yo no siento nada. Pero hoy estás acá. Entonces algo está pasando. Amén. ¿Por qué regresaste? ¿Por qué regresé? Porque un día el Señor me ungió, puso su mirada sobre mí. Pastor, es ungir, te apartó, te dedicó. Mío eres. Eres del Señor. Eres del Señor. Qué lindo ser del Señor, hermano. Y dice, y lo más hermoso es esto. Y el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Y qué pasa? Vino luego Samuel, se volvió a Ramá. ¿Y David dónde regresó, hermano? Recuerde lo que decíamos en la presentación. Ungido para ser formado. Esa es la primera faceta. Ahora, cuando a David lo están ungiendo, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Hermano, ¿quiere que le diga una cosa? Aquí hay que tener mucho cuidado. Porque mientras tú le estás abriendo la puerta del corazón al Señor, otros se la están cerrando. Y esto hay que tener mucho cuidado. Yo no quiero nada con el Señor. ¿Y qué te hizo el Señor? No se te olvide que eres ungido. No se te olvide que eres llamado. No se te olvide que somos llamados. Ya se puso serio usted, ¿verdad? No se ponga serio, que yo estaba feliz. Ahora, este esquema lo habíamos visto la vez pasada en un servicio familiar. Hermano, porque hablábamos del propósito del llamado. Y solamente quedamos en la introducción, en el recorrido de cómo David, para llegar hasta aquí, hasta David, hermano, vemos árboles genealógicos
que realmente impresionantes. Pero para que Samuel llegara a ungir a David, hermano, tuvieron que pasar muchas cosas. Usted sabe que está relacionado con Ruth, está relacionado con Noemí, está relacionado con Elimelech. Entonces, para llegar aquí, hermano, donde el profeta Samuel se presenta en la casa de Isaí y ungir a David, hermano, pasaron muchas cosas antes. Y por eso es que le digo yo, mire, amado hermano, no podemos perder de vista los árboles genealógicos, porque hay batallas que usted y yo estamos teniendo hoy en día, porque hay un problema genealógico. Hay una herencia que nos está afectando. Y esto lo vamos a ir viendo en servicio de doctrina. Pero yo quiero ir un poquito más allá. Dice Isaías 16:18, perdón, 1 Samuel 16:18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí. Saúl está preguntando porque Saúl recuerda que al salir el Espíritu del Señor entró otro espíritu. Ahora, esto también hay que ponerle la lupa. Si yo rechazo al Espíritu Santo, ¿quién cree que va a reinar? No, pastor, yo no me meto con nadie. Ni soy cristiano, ni soy del mundo. Yo ahí tranquilito, no me meto con nadie. No. No funciona así. Nadie puede servir a dos señores, dice la Biblia. O sirve a uno y odia al otro. O odia a uno y sirve al otro. Ahora, tenemos que tener este cuidado porque si nosotros rechazamos el llamado, yo no le estoy diciendo que usted se va a demoniar. No le estoy diciendo eso. Amén. Amén. Aclarando, ¿verdad? Pero existe la posibilidad. Existe la posibilidad, hermano, que si no es el Espíritu de Dios, ¿quién te gobierna? No vaya a decir mi esposa. Allá en Honduras acaba de decir un alcalde, sí, dice, a Salvador Narrala lo gobierna la mujer y a mí también me gobierna y eso me gusta. Hermano, esas son cosas que no son un chiste, pero no tienen que ser así. Amén. Con la bendición de la casa no tiene que ser así. No por machismo, porque el Señor tiene un orden, amén, en hacerlo. Ahora, entonces uno de los criados, cuando Saúl está atormentado por el Espíritu de parte del Señor, respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente, vigoroso y hombre de guerra. Hermano, aquí está profetizando este hombre. Porque David, ¿cómo él sabe que David era para dar ese perfil de David? Si David era un muchachito que cuidaba ovejas, amén. Pero él dice, yo conozco uno, es valiente, vigoroso, hombre de guerra. Yo digo, Señor, ¿y aquí qué pasó? Y luego dice, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Aquí, esto ya es testimonio. Y luego Saúl dice, y luego Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está ¿dónde? Hermano, pero mire, aquí es donde yo quiero que usted vuelva otra vez. Formación. ¿Y no era este el ungido? ¿Y no era David el ungido, hermano? ¿Y dónde estaba David? Mire, ya va a ver para dónde vamos. Formación. Pastor, ¿cómo yo sé que tengo un llamado? Ya tienes un llamado, créelo. Pero ¿sabe qué pasa, hermano? Que a veces vemos el final y no vemos el proceso. Entonces queremos el final, pero no queremos el proceso. Y este hombre, este joven, ¿dónde estaba después de ser ungido? ¿Dónde estaba, hermano? Con las ovejas. No tenga miedo, no se me intimide. Ok, vamos. Estas llamas dan miedo. Primera de Samuel 17:6. Venía pues, mire, ok. Me voy a ir adelantando. Ahora vemos este versículo que dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo durante ¿cuánto? 40 días. Y dijo, perdón hermano, y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Ok, hermano, David ungido. ¿Para qué? Para rey. Pero en ese momento había una formación en él. Mire, David siendo
ungido, hermano. En este momento está fungiendo como un sirviente. Lleva los quesos. Ve a ver cómo están. Tú no eres guerrero, solamente ve y mira. Tú no tienes fuerza para pelear como pelean tus hermanos, pero ve y mira. Y te regresas pronto. Me imagino que así le digo Isaí. Hermano, pero ahí Isaí ya está siendo un instrumento de bendición, porque David no iba, hermano, ahí. Y de repente David y Isaí dice, tienes que ir, alístate. Y cuando los hermanos ven a David se molestan, se enojan. Dicen, ¿y este qué hace aquí? Pero este era el ungido. ¿Estaba ungido o no estaba ungido? Amén. Estaba ungido y con las bolsitas. ¿Sabe cuántos días de camino? Pero no iba como un guerrero a la guerra. Iba como un sirviente, como un siervo, a dejar comida. Pero era ungido. Pero estaba en un proceso. Y esto es cardíaco. 17:22. Entonces David dejó su carga. Llegó David. Diga que está a su lado. Llegó David. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Es que David, hermano, ahí yo me imagino que el Espíritu del Señor ya empezó a hacerlo sentir aquellas cosas tremendas. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio del campamento, de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló con las mismas palabras. Y aquí es donde a mí yo digo, Señor, ¿qué dice aquí, hermano? Y las oyó David. Y las oyó David. Aquí el Señor habla mucho a mi corazón. 40 días oyendo lo mismo. Todo el ejército de Israel, los escuadrones de Israel. Pero llegó aquel jovencito. Llegó el mandadero, llegó el que venía con la bolsita, llegó el que venía con la comida, hermano. Llegó aquel que no llevaba vestimenta de guerrero. Llegó aquel que no llevaba caballo preparado para la guerra. Llegó aquel que no llevaba espada, pero era ungido. Entonces, las mismas palabras volvió a decir el paladín, el filisteo, pero las oyó David. Y aquí es donde la cosa cambia. Por eso hablábamos aquel día, hermano, que la unción profética estaba sobre el arca. Sobre la barca donde estaba Jonás. Pero cuando David llega al campamento, hermano, ¿quién entró sobre David cuando lo ungieron? El Espíritu del Señor. Amén. Amén. Y cuando David oye las palabras, diga al que está a su lado, y las oyó David. Todo cambia ahí, hermano. Ahora, cuando tú eres ungido, tú tienes que saber cómo oyes. Tienes un llamado, ¿cómo oyes? Esa es información, ¿cómo oyes? Y aquí me llama mucho la atención y dice, y las oyó David. Y yo me quedo con esto. Y ahí va a ver más allá adelante por dónde vamos. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, mire, David ya había oído. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo? David es tremendo, hermano. Ya estaba pensando en que lo iba a matar, hermano. Estaba pensando en que la recompensa y ni había ido todavía. ¿Qué le darán? Dígale que está a su lado, ¿qué le darán? ¿Qué le darán? Hermano, mire qué lindo esto. Ya aquí ya el ambiente cambió, porque ahí hay un hombre, ya hay un jovencito que está pensando en la victoria. Ya hay un joven que está pensando que este lo va a matar. Y este ya está pensando en la recompensa. Mire qué lindo esto. ¿Y cómo llegó, hermano? Con la bolsita. Como cuando lo mandaban a uno allá. Pero diga que está a su lado, pero era ungido. Y luego dice, ¿qué le darán al que venciera a este filisteo? Dice, y quitaré el oprobio de Israel. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Mira que está a su lado y dígale, y era un joven. Sin espada.
Sin espada. Sin armadura. Sin armadura. Pero ¿qué había dentro de él, hermano? Espíritu. El espíritu de Jehová estaba sobre él. Aleluya. Hermano, pues David no estaba legalizado para estar ahí. David no estaba legalizado, no debía estar ahí, hermano, pero ahí estaba. Y qué casualidad podremos decir, no es casualidad que cuando justo que David llega y sale aquel filisteo. Y las oyó David. Aquí, hermano, yo me imagino que el campamento, el ambiente se llenó de una gloria. Yo lo veo así. Digo, cuando llegó el ungido de Jehová, aquel que no llegó con saco ni llegó con corbata, pero estaba ungido. Aquel que no nadie, ¿quién se iba a imaginar que David había sido ungido para rey? Pero en ese momento David está fungiendo como un rey en formación. Hermano, Dios nos llama como llamó a David. Y hay un tiempo donde no ves nada y el llamado, pastor, y la unción, no siento nada. No veo nada, lo que veo es que se me multiplicaron los problemas. Y este pastor dijo que te va a ir bien. Y yo solo veo problemas. Recuerda que David, después de ser ungido, empezó su formación. Y como que estos pastores predican que te va a ir bien, que vas a ver la gloria de Dios y que tu casa va a funcionar, va a fungir toda calidad. Y a mí ni en la casa me quieren. Digo algo y nadie me hace caso. Y el pastor diciendo que soy ungido. Dile que está a tu lado. Formación. Denle un aplauso al Señor. Formación. Vamos. Creo que sí voy a llegar. Quiero llegar. No hable mucho. Y dijo David a Saúl, mire, mi hermano Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Hermano, ¿cómo es esto? ¿Y a quién le está hablando? Le está hablando al rey con corona. Aquel jovencito, el mandadero, el que no debía estar ahí. El que estaba en proceso, dígale que está a su lado. El que estaba en proceso. El que estaba en formación, dígale usted. Y mire, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. David no estaba buscando a otro, hermano. David dijo, prepárame los mejores hombres que tengas. Prepara los mejores caballos, prepara los mejores guerreros y hazme un equipo de escuderos y vamos a hacer una estrategia. David dijo, yo iré y pelearé contra él. Lo que se viera eso, preparan un equipo de mejores guerreros. Y él dice, no, yo iré y pelearé contra él. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Tú eres muchacho. Somos muchachos, hermanos, somos jóvenes en formación. Gloria a Dios. Somos jóvenes en formación, hermano. Porque tú eres muchacho, le dice. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Aquí David empieza a presentar su currículum, hermano. Su perfil. Se muestra a Saúl y le dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso, yo tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él. Y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, ¿qué dice? Yo le echaba mano ¿de dónde? De la quijada. Cuando se levanta un espíritu a hablar, échale mano de la quijada. Cuando se levanta el enemigo a hablar y decir, ¿tú qué? ¿Y quién te ha dicho que eres cristiano? ¿Y quién te ha dicho que vas a poder servirle al Señor? Échale mano de la quijada. Amén. Que cierre su boca en el nombre de Jesucristo. Amén. Que se enmudezca en el nombre de Jesucristo. Amén, hermano. Amén. Échale mano de la quijada. Y lo hería y lo mataba. No solamente le echa mano de la quijada, mátalo. En el nombre de Jesucristo. Que sea estirpado en el nombre de Jesús, que se enmudezca, que se confunda, que regrese a las tinieblas de donde pertenece todo espíritu inmundo, hermano. Amén. Amén. Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca.
y si se levantaba, lo mataba. O sea, que David sabía lo que era matar. Lo único que no mataba guerreros, pero sí mataba osos y leones, y no le temblaba la mano. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. David no buscaba su gloria, hermano. David, desde que llegó ahí, dijo: este no está provocando a Israel, este está provocando al Dios Todopoderoso. Este no está provocando al pueblo, este está provocando al Dios del pueblo. David tiene una perspectiva totalmente diferente de que llega a ese lugar. Y yo me imagino ese campamento, hermano, el Espíritu del Señor descendió sobre ese lugar. Cuando David llega ahí, ahí llega el Espíritu del Señor y el ambiente cambia. Los ambientes cambian, hermano, cuando tú y yo dejamos que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Cuando le damos libertad al Espíritu Santo, el ambiente cambia. Amén. David llega a ese campamento y yo estoy seguro, lo puedo sentir en mi espíritu, que el ambiente cambió. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. O sea, David está diciendo: yo voy a ir. David está diciendo: nadie me va a detener. ¿Por qué, hermano? Porque David había identificado que estaba en formación. Y eso nos hace falta muchas veces a nosotros. Mire, seguimos. Y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril. Y aquí tendríamos que hablar un montón de cosas. En el zurrón que traía. Y tomó su onda en su mano y se fue ¿hacia dónde? Hacia el filisteo. Cuando estamos en formación pueden pasar muchas cosas, pero una de las cosas que tenemos que identificar es quién es tu enemigo. ¿Quién es tu enemigo? ¿Quién es tu enemigo? No tu familia, no tus amigos. ¿Sabes quién es tu enemigo? A por él. Vamos por él. El oso y el león. David corría y le arrebataba lo que le había robado. Ahora, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró, vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, porque era rubio y de hermoso parecer. Ahora, aquí hay algo que hay que ponerle mucha atención. Estas cositas, hermano, si le ponemos un énfasis diferente o una perspectiva diferente. Muchacho, rubio, hermoso parecer. ¿Sabe cómo lo veo yo? Que hay un momento donde estas cosas pueden ser la vanidad que hay en nosotros. Y esa vanidad nos debilita. Esa vanidad nos puede debilitar. Porque el enemigo es astuto. Si tú eres joven, ¿qué haces en la iglesia? Si tú eres guapo, elegante, ¿y por qué el pastor dice que de la iglesia el Señor te va a dar un esposo? ¿Y por qué no lo buscas en otro lado? ¿Qué haces tú ahí si te están diciendo hasta cómo para que subas al altar te dicen que te pongas un saco? El enemigo puede debilitar por el diseño que Dios te dio. Recuérdate que Él es experto en tratar de decir, de atacar lo que Dios te ha puesto y lo que Dios te ha dado. Ahora, este hombre mira a David y lo describe y lo menosprecia. ¿Cómo no lo iba a menospreciar, hermano? ¿Cómo no lo iba a menospreciar? Imagínense. Si en esta ilustración, claro que lo tenía que menospreciar. Mírenlo él cómo iba. Y también con escudero. ¿Y David qué llevaba, hermano? David no llevaba casco. David no llevaba espada.
no llevaba escudo. David usaba sandalias. ¿Sabe qué veo ahí? Un hombre de Dios y una mujer de Dios en formación. Amén. ¿Qué tengo hoy? Con esto avanzo. Amén. No, que yo no avanzo, pastor, sino es la palabra de Génesis a Apocalipsis. Avanza. ¿Qué te sabes? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Amén. Un versículo te sabes. Ese es el arma que Dios te da hoy. No, pastor, pero es que yo voy a la iglesia cuando esté en calidad. ¿Cómo estás hoy? David no fue. Yo llego a Jerusalén hasta que llegue como rey. Hermano, David no pensó así. Aleluya. Yo voy a un campo de batalla con el caballo de guerra y con toda la armadura. David no llegó así. Dígale que está a su lado. Formación. ¿Qué tienes cuando Dios te llama? Problemas, pastor. Poca sabiduría. David tenía una onda, hermano. Pero dígale al que está a su lado. Pero era el ungido. Pero era el llamado. Empiezo cuando esté en calidad, pastor, a servir al Señor. Empieza ahora. Amén. Aleluya. Hermano, mire, hay mujeres, damas que dicen, yo no voy a la iglesia porque no tengo ropa adecuada para ir a la iglesia. Véngase así. Amén. También los hombres. Cuando volví a la iglesia, hermano, tal vez la ropa que usaba no era la más adecuada. Abuelito todavía no va a ministrar. Tal vez cuando regresas a la iglesia, tal vez lo que te estás poniendo no es lo adecuado para venir a la iglesia, pero vente así. Amén. El Señor te va a ir dando, va a ir poniendo el sentir en tu corazón y también va a ir poniendo ministros que te enseñen cómo hacerlo mejor. Porque recuerda, David entró en formación. Entonces, ¿cómo este paladín no lo iba a menospreciar, hermano? Pero ¿qué tienes hoy para decirle, Señor, me has llamado, aquí estoy? Quiero ser como David. Hermano, era el ungido. Y estaba parado frente a un gigante con lo que tenía, con lo que había aprendido a pelear. Vamos un poquito más, no sé cuánto tiempo tengo. Estamos calidad. Jehová te entregará hoy en mi mano. David está frente a Goliat y le dice, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. ¿Cómo que le iba a cortar la cabeza y llevaba espada David? Hermano, había visualizado, con esta grandota le voy a mochar la cabeza. Hermano, ¿cómo que le voy a cortar la cabeza y no llevaba espada, una onda? ¿Sabe qué? Pero el Espíritu del Señor estaba sobre él. David lo tenía claro. Este lo mato porque lo mato. Este lo derribo porque lo derribo. Hermano, pastores que hasta cuando tenga... ¿Qué? Hasta cuando tengamos ¿qué? Señor te ungió. El Señor te llamó. ¿Qué es lo que necesitas para servir al Señor? Decirle, heme aquí. Tu siervo escucha. Porque aquel que lo había ungido a David era un niño cuando lo fueron a dejar. Mira, Samuelito. Pequeño Samuel. Yo por eso cuando veo a los niños aquí, créanme, yo me gozo cuando veo a un niño caminar ahí y cuando veo que quieren subir al altar. Amén. Pequeños Samueles, porque Samuel había ungido a David. Y dice la Biblia, y todos los años que vivió Samuel le sirvió a Dios sirviendo a los pueblos de Israel. Ahora, yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y en las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén. Cuando estás en formación, hermano, pierdes a veces la perspectiva de lo que eres tú. Te preocupas lo que Dios ve de ti. Te preocupas cómo le agradas. ¿Sabes? Lo que nos detiene muchas veces en el crecimiento de la formación es que nos fijamos demasiado en nosotros. Cómo nosotros nos sentimos. No nos enfocamos en cómo Dios se siente cuando nos ve.
Y David, desde que llegó al campamento, se preocupó por la reputación del Señor. David, desde que llegó a ese campamento, no le preocupó nada más. Dijo, este está desafiando a los escuadrones del Dios viviente. David no le importó Saúl. David le importó la reputación del nombre del Señor. Y esto es muy importante. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada. David lo tenía claro, hermano. Le dijo que le iba a cortar la cabeza, pero también dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la batalla. ¿De quién es la batalla, hermano? Jehová. Aprende esto. Grábatelo en el corazón. ¿De quién es la batalla? De Jehová. De Jehová. Aleluya. No tuya ni mía. La batalla es de Jehová. Ahora, ya me perdí. Y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, mire lo que hizo David, hermano. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. ¿Y qué hacía Saúl? Saúl se escondía, hermano, detrás de su escudero. ¿Y quién era el que tenía la corona en ese momento? Saúl. Saúl. ¿Pero quién era el ungido? David. David. Pero no tenía corona. Nadie sabía que David era el rey verdadero. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y así venció David al filisteo con honda y piedra. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes hoy? Hoy es el día. Hoy es el día de decirle, Señor, verdaderamente yo necesito empezar mi formación. Mire, hermano, por eso es que a veces nos cuesta porque no empezamos la formación. Ahora, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina. Ni le dio chance de sacar la espada a Goliat. Goliat no tuvo la espada en la mano. Pues lo que tenía era una lanza y se la lanzaba a David. Y sacándola de su vaina, dice, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Aquí el Señor hablaba algo en mi corazón. Cuando empezamos el proceso y Dios nos da una victoria, es posible que esa victoria nos detenga. Dios, cuando David destruye a Goliat, cuando derriba a Goliat, David pudo pensar, no hay guerrero como yo. No hay gigante que yo no pueda derribar. Y eso nos puede detener en el proceso. ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo veo algo aquí, que cuando David derrota a Goliat, Goliat no era el gigante más peligroso para David. Había uno. ¿Quién era? Ahí empezaba la formación de David. Pero ese no era el gigante más peligroso. Era Saúl. Era Saúl. Ese era el verdadero gigante. Ahora, aquí hay que hacer un paréntesis. Pero David nunca lo vio como su enemigo. Eso es peligrosísimo. Porque David nunca puso a Saúl. Y Saúl, no Saúl, ¿verdad? Porque David nunca puso a Saúl en la categoría de su enemigo. ¿Dónde lo puso? Como rey. Como rey. ¿Qué más? Ungido de Dios. Como el ungido. Ahora, hermano, ¿qué hacemos aquí? La formación de David. Entonces, aquí se pudo envanecer el corazón de David. Yo pongo la mano en un enfermo y se sana. Ni me vaya a decir nada el pastor porque él no sana a nadie. A mí el Señor me muestra en sueños. A mí el Señor me hace hablar en lenguas. El Espíritu del Señor está sobre mí. A mí esto, a mí lo otro. Formación. Tiene que estar a su lado. Formación. Formación. David, después de que mata a Goliat, hermano, ese es un proceso de formación. ¿Quién sigue siendo el rey aparentemente? Saúl. Y la fama David no pudo querer fama en ese momento, pero la fama llega.
Hoy sí voy rapidísimo porque hoy sí yo siento que ya me queda en tiempo. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y ya no había estado hablando Saúl con él, ¿no? Cuando le dijo: ve entonces que el Señor esté contigo. Mira qué tremendo es esto. Y le dijo: ¿de quién es hijo este joven? Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo este joven. Ya, dígale que está a su lado. Aquí comenzaba lo bueno. No, el problema no fue Goliat, hermano. La formación de David no estaba con Goliat. La formación de David estaba con Saúl. Ahí estaba la formación de un rey. Entonces dice: cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl. Teniendo David, ¿qué, hermano? La cabeza del filisteo en su mano. Mira, hermano, yo aquí pienso muchas cosas. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Aquí, hermano, uno de nosotros, que siervo de David, hijo de Isaí. ¿Cómo que hijo de Isaí, hermano? Ahí yo le digo, como que yo soy el ungido de Jehová. Hermano, ahí yo le digo, tengo la cabeza de Goliat en la mano. Imagínense el carácter de un hombre como nosotros. ¿Cómo que hijo de Isaí? Yo soy el verdadero rey ungido. A mí me fue a ungir el Señor. Y mira, por esto es esto. Porque yo soy el ungido. Pero David no hizo eso. David, hermano, se presenta como el hijo de Isaí. Y tenía la cabeza de Goliat en la mano. Dígale que está a su lado. Formación de carácter. Qué lindo, hermano. Esto es hermoso. Yo me deleito con esto. Digo, hermano, es que yo hubiera contestado. Yo no sé usted, pero yo creo que sí. Se me pasa y le digo: ¿cómo que me estás preguntando quién soy yo? ¿No estás viendo quién soy yo? Tenía la cabeza de Goliat en la mano, hermano. Todos los filisteos habían oído. Pero David se le reveló que estaba en formación. Y el rey escondido. Y está ahora preguntándole a David quién era. ¿Cómo que quién soy? Mejor dime dónde está mi recompensa. Pero David fue sabio. Aconteció, aquí comienza la formación. Aconteció que cuando David volvía de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Comenzó la formación del joven ungido para ser rey. Este era el verdadero gigante. Con este que había un problema, pero bien cardíaco. Pero Saúl, sabiendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. ¿Y qué dice? Y fue Saúl enemigo de David. ¿Cuánto tiempo, hermano? Todos los días. Aquí comienza una persecución, aquí comienza una formación del carácter de aquel joven que había sido llamado para ser rey. David ungido, el tiempo de formación había llegado para desarrollar el carácter de un rey. Dios te llama, Dios te ha hablado y te ha dicho: hijo mío, hija mía, te he llamado, te he apartado para mí, para que me sirvas, para que estés en mi casa. Pero también no te puede negar el Señor que hay un Saúl. No este Saúl que tenemos aquí. Que hay un Saúl. Que hay un enemigo, pero no va a prevalecer. Porque Cristo Jesús venció a la muerte. Tomó las llaves. Por eso cuando el Señor Jesús se presenta ante los discípulos, entra después de haber resucitado y le dice: todo poder me ha sido dado. Ahora, cuando Dios te llama, cuando Dios me llama,
tienes que saber esto, que viene un tiempo de formación. ¿Cuándo empezamos nuestro tiempo de formación, hermano? Pastor, es que yo quiero, sí, yo también quiero, pero primero tengo que reconocer que el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero eso no significa que el Señor te va a llevar en su mano y que no te va a tocar nada. ¿Cómo vas a desarrollar carácter entonces, hermano? ¿Cómo vamos a desarrollar madurez entonces? Y yo aquí te quisiera predicar. Porque aquí viene la formación del carácter de un hombre que se vuelve conforme al corazón del Señor. Ungido para ser rey, pero introducido en un tiempo de formación. Yo quiero ser rey de un solo, pastor. No podemos. Nunca me tomo el té. Todos queremos ser reyes, pero dice la Biblia que Él nos ha constituido reyes y sacerdotes. Ahora, dígale que está a su lado, todo rey tiene que tener formación. Todo sacerdote tiene que tener formación. Y David, hermano, es perseguido por Saúl. David es perseguido, este hombre, este jovencito que había sido ungido para ser rey. Muchas veces queremos pasar de aquí a ser reyes. Y el proceso, David tuvo que pasar un proceso. David tuvo que atravesar momentos difíciles y esa formación de carácter. Perseguido, huyendo. Llegó a quedarse solo, llegó a fingir que estaba loco. Y viene el Señor y le dice: te voy a formar, hijito. Le pone a Saúl ahí en la cueva de Adulán. Entra Saúl, hermano, y le dice lo que estaban con David: te lo entregó el Señor. Este es el día que el Señor había dicho para ti. ¿Y qué hace David? Corta la esquina del manto. Y después viene el remordimiento. Después David se arrepiente de hacer eso. Dígale que está a su lado: formación de carácter. ¿Por qué no lo mata? Dominio propio. Carácter de Dios. Tenía claro David que Saúl era un instrumento de formación, porque nunca lo dejó de ver como un ungido. ¿Quién estaba siendo formado? David. Y a mí me impacta el proceso de David. La novia, la iglesia del Señor Jesucristo también es figura de David. El Señor llama, forma una iglesia, una amada. Cristo viene pronto. Pero la novia necesita ser formada. Y por eso la Biblia dice en el libro, en la carta de Efesios, dice que el Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para preparar a la amada. Ungido por Samuel en el desierto, sirviendo como un arpista, como un músico, como un adorador. ¿Y quién era el ungido? Sirviendo, tocando el arpa. Y él era el ungido y aquel rey con corona endemoniado. Pero se negó. No se negó. Dígale que está a su lado: formación. Aprendió. Hermano, ¿cuántas veces David no debe haber llorado y dicho: Señor, es que me ungiste y me metiste en esta formación? Pero ¿cuántas veces el Espíritu del Señor debe haber venido sobre él y haber dicho: yo soy quien te llamé y yo soy quien te sostengo? Por eso David lo encontramos en los Salmos, hermanos, hablando con el Señor, enamorado del Señor. Los clamores que no salen en 2 de Samuel ni en Reyes salen cuando David hace los salmos y le empieza a decir: Señor, tú eres mi luz y mi salvación, tú eres mi roca fuerte. ¿De quién he de atemorizarme? Pero porque había persecución en él. Pero esa persecución es formación.
Y David consultó a Jehová diciendo, aquí hay algo muy hermoso. Ay, como quisiera yo predicar unas 2 horas. Hermano, dice, y David consultó, no se te olvide consultar al Señor. Amén. En medio de la persecución, ¿sabe qué hacía David? Consultaba al Señor. Pastor del Señor, no quiero saber nada. Pues entonces sí, vas a tener un problema. Yo de lo que menos quiero saber, pastores de la iglesia. David entendió que en medio de la persecución a quien tenía que consultar. David consultaba al Señor. Saúl consultaba a la divina del Dios. Y David consultó a Jehová diciendo, iré a atacar a estos filisteos. Jehová respondió a David, ve, atácalos. Ataca a los filisteos y libra a Keila. Entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y le dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Hermano, qué lindo esto. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod, descendió con la presencia. El efod era vestidura sacerdotal, hermano. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Siempre va a llegar un momento donde la persecución se acabe. Llega un momento donde la persecución del enemigo sobre nuestras vidas se detenga. ¿Sabes? Es una faceta, no es para siempre, porque hasta que estemos aquí, hay batalla. Pero a mí me impacta mucho la formación del carácter de David. Yo quiero que te quedes hoy con esto. ¿Por qué tu situación o mi situación a veces no es tan favorable, no es tan fácil? Formación. Amén. Carácter, personalidad, dominio propio, saber abstenerse, aprender a confiar. Y la unción está sobre ti. La unción está sobre mí. Vinieron todas las tribus de Israel a David a Hebrón y hablaron diciendo, me salteo mucho, hermano. Henos aquí hueso tuyo y carne tuya somos. Mira, hermano, qué lindo. Después de David haber sido formado, van a él. Porque aquí había sido ungido de rey de Judá. Pero después es ungido como rey de Israel. Y miren lo que le dicen las tribus, hermano, el pueblo de Israel. Hueso tuyo y carne tuya somos. Había llegado el momento. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel. Y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. ¿Cuánto pasó, hermano? ¿Qué pasó David, hermano? Imagínense, yo creo que David hacía memoria cuando Samuel lo ungió. Y dije, y no era que Samuel me estaba ungiendo para esto. Qué lindo esto, hermano, es la formación de carácter. Yo quiero que tú te quedes con esto hoy. Que no te detengas ante el momento difícil. Que entiendas por el Espíritu del Señor que hay una formación de carácter. No entiendo, pastor, esto y lo otro. Ama al Señor. Búscale. No abandones.
lo que Dios ha dicho de ti. Ungido, proceso, coronado. Llamado por Dios, pero luego hay un tiempo de formación. Mira, yo sé que ya me doy algunos minutos, pero ya terminé. Ungido, proceso y coronado. Ungido, coronado, quisiéramos todos, amén. ¿Quién no, pastor? Ungido, coronado. Ungido, proceso, coronado. David fue ungido, pero no estaba listo para reinar cuando fue ungido. Yo quiero que te quedes con estas cositas en mi corazón. David es ungido, pero no va al trono cuando fue ungido. David regresa al campo y luego al servicio, después de ser ungido. Recibe la promesa, no la posición. Fidelidad en lo poco, pastor de ovejas. Servicio en la casa de Saúl, tocaba el arpa. Batallas y persecución. Desiertos y cuevas de Adulam. Aprende a liderar hombres con problemas. Formación del carácter de un rey. Ahora, pastor, yo no soy rey, eres rey y sacerdote. Amén. Constituido por el Señor Jesús. Amén. Así es. El tiempo de formación se había terminado. Al rey que le faltaba la corona. El carácter había sido formado. El tiempo de Dios había llegado para David, su siervo. Aleluya. ¿Cuántas veces, hermano, no le podemos decir al Señor, ¿sabes qué, Señor? Voy a rendir mi corona y me voy a dejar formar. No hay problema que sea tan grande que el Señor no pueda solucionar en nuestras vidas. Pero David no se enfocó en el problema, David se enfocó en dejarse formar. Así es. Cierra tus ojitos, Padre, en el nombre de Jesús.